Prepárense, porque lo que están a punto de leer es el secreto que hará estallar las redes y revelará la verdad oculta tras el drama de Colapinto en la Fórmula 1. Bienvenidos a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas. Hoy, vamos a desentrañar la trama más explosiva del paddock, una historia de talento, presión, traición y millones de euros que tiene a Franco Colapinto en el centro de una tormenta sin precedentes, y a Flavio Briatore desatando un ultimátum que podría cambiarlo todo. Agárrense, porque esto es mucho más que un simple accidente. El impacto silencioso. El día que Colapinto se estrelló y el mundo se paralizó en Silverstone, el ambiente ya era denso en el box de Alpine. La clasificación del GP de Gran Bretaña estaba en su punto álgido, y todas las miradas estaban puestas en el pibe argentino, Franco Colapinto. Venía empujando con una determinación feroz, cada milímetro de pista era un grito silencioso de «aquí estoy y voy por todo». Pero de pronto, sin previo aviso, el destino le jugó una mala pasada. La parte trasera del monoplaza se descolgó, una oscilación ligera, un piano traicionero, y en fracciones de segundo, el Alpine se convirtió en pasajero de su propio destino. El control se desvaneció, se le fue el coche, y cuando quiso recuperarlo, ya era demasiado tarde. Terminó de frente contra las vallas de publicidad. El golpe no fue escandaloso en ruido, pero sí en consecuencias. Las cámaras captaron el impacto y enmudecieron. La parte delantera del coche quedó torcida, herida, como si llevara sobre sí el reflejo de una batalla injusta. ¡Qué momento! ¡Che! Uno lo ve y se le revuelve el estómago, porque sabes el laburo que hay detrás de cada vuelta. Franco, dentro del cockpit, no se dejó dominar por el pánico. No hubo gritos, no hubo confusión, solo acción. Rápido, metódico, giró el volante, tanteó los pedales y con movimientos suaves logró sacar el coche de entre las vallas, como un guerrero que se arrastra para volver al centro del combate. El coche volvió a rodar. Las esperanzas, aunque golpeadas, respiraban, pero algo no cuadraba. Desde afuera, el coche parecía entero. Desde adentro, Franco sentía lo contrario. Algo vibraba mal, algo no respondía. El monoplaza había quedado tocado, y sin embargo, volvió a salir como si se negara a perder, como si aún con las piezas resentidas tuviera que intentarlo. Pero fue una ilusión breve. En medio del regreso, mientras buscaba ritmo y medía las reacciones, el coche se detuvo. No hubo explosión, no hubo humo, solo un susurro de abandono. El coche se paró y con él la posibilidad de luchar. La bandera roja no tardó. Era inevitable. La furia silenciosa. Briatore en escena y el aire se corta con cuchillo. Lo que ocurrió después fue aún más impactante. Las cámaras, en un corte sorpresivo, enfocaron un rostro que desató miles de reacciones. Flavio Briatore. Allí estaba, rígido, imperturbable por fuera, pero con una furia que se filtraba a través de los músculos tensos del rostro. No necesitó hablar. La cámara lo captó con un gesto helado, los labios fruncidos, la mandíbula marcada. Estaba furioso, no con Franco, no con el error, sino con la situación, con esa injusticia que parece ensañarse con el que más entrega. Briatore no movía un solo músculo innecesario. Sus ojos estaban fijos en la pantalla, como si pudiera revertir la escena con la mirada. La tensión era tal que el plano bastó para encender las redes. El silencio que rodeaba a su figura contrastaba con la intensidad de su enojo. Detrás de él, miembros del equipo se movían con prisa, pero nadie se atrevía a acercarse. Ese tipo de furia, silenciosa y contenida, no necesita estallido para que se sienta como una explosión. Todos entendían lo mismo. Algo muy grande acababa de venirse abajo. Mientras tanto, Franco seguía dentro del coche detenido, con las manos aún sobre el volante, con la radio encendida, con la mirada en el vacío. No golpeó el volante, no gritó, no se permitió el lujo de una rabieta. Sabía lo que eso significaba. Sabía que había hecho todo bien. Sabía que lo tenía, que el tiempo podía salir, que el coche respondía. Hasta que dejó de hacerlo. El esfuerzo se evaporó en segundos. Lo que parecía una vuelta limpia, estratégica, cargada de promesa, terminó siendo la escena de un abandono sin justicia. Las repeticiones eran cada vez más dolorosas. El momento exacto en que el coche pierde el eje, el instante en que pisa el borde y comienza a deslizarse, la colisión con las vallas, nada exagerado, nada espectacular, pero todo lo suficiente para arruinarlo todo. Y en medio del caos técnico, la cámara volvía una y otra vez a Briatore. Era imposible no leer la historia completa en su cara. Él también lo sabía. Sabía que Franco estaba para más. Sabía que el coche no merecía ese final. Sabía que estaban ahí para mostrar otra cosa. El golpe no fue solo físico, fue emocional. Porque este no era un error de piloto, no fue una falta de cálculo, fue una de esas situaciones donde todo se combina en el peor momento.
pista resbaladiza, auto sensible y una línea perfecta que se convierte en pesadilla. Franco fue víctima de esas décimas que separan la gloria del castigo, y sin embargo, lo manejó con una madurez que impresiona. No bajó la cabeza, no pidió disculpas porque no había nada que disculpar. Su única reacción fue respirar hondo, apagar el motor y esperar. En los boxes, el silencio pesaba más que cualquier análisis. El equipo no necesitaba explicación. Lo vieron, lo vivieron y el rostro de Briatore, todavía visible en los monitores, lo decía todo. En su forma fría y pragmática de mirar el automovilismo, Flavio entendía que estas cosas pasan, pero también entendía que hoy no era el día, que Franco no merecía esto, que estaban construyendo algo más y que este incidente no era parte del guión que él imaginaba para su piloto. Y así quedó la escena: Franco detenido, el coche mudo, el box quieto, Briatore furioso y todos nosotros expectantes, porque lo que se vio hoy fue más que un despiste, fue una historia de tensión, de talento, de frustración y de carácter. Y aunque no terminó como queríamos, dejó algo en claro: Franco Colapinto no necesita ganar para demostrar que ya es un protagonista. Si sentís la bronca de Colapinto o entendés la presión de Briatore, deja tu opinión en los comentarios y suscríbete para no perderte ningún detalle. El regreso al box, la templanza de un guerrero y la decepción profunda. El regreso al box fue distinto a cualquier otro. Esta vez no hubo análisis, no hubo debrief inmediato, ni siquiera miradas inquisitivas o preguntas técnicas. El aire era otro. El silencio del pasillo que conecta el garaje con la sala de control se sentía más pesado que el propio golpe. Y en el centro de todo, caminando sin prisa, pero con el paso firme de alguien que sabe lo que vale, iba Franco Colapinto. Pero la historia no termina ahí. El ambiente ya era tenso en el box de Alpine tras el accidente de Colapinto durante la clasificación del GP de Gran Bretaña. Pero nadie esperaba que en medio del caos técnico y el desconcierto general, la figura de Flavio Briatore irrumpiera con la intensidad de una tormenta. No fue una aparición casual, fue calculada, potente, con el objetivo claro de hacerse oír. Su rostro, endurecido por la frustración, delataba que lo que estaba por decir no iba a ser simplemente una charla de equipo. Lo que se venía era una declaración de intenciones, una advertencia y quizás una sentencia. Briatore no cruzó palabras con ingenieros, ni se detuvo a evaluar el estado del monoplaza, fue directo hacia donde estaba Franco. Aún intentando digerir lo que acababa de ocurrir, el piloto argentino lo vio venir y supo que lo que venía no era una conversación cualquiera. El silencio del garaje se quebró con las primeras palabras de Briatore, que no buscó rodeos ni medias tintas: esto no es lo que esperamos de alguien que quiere quedarse aquí. Su tono no era elevado, pero cargaba la gravedad de un trueno contenido. Lo que siguió fue una ráfaga de frases punzantes. Briatore no se centró en lo técnico ni en la mala suerte. Lo suyo iba directo al compromiso, a la actitud, al momento. Le reprochó el error con una mezcla de dureza y decepción, como si todo lo que había depositado en Colapinto estuviera ahora bajo revisión. No es solo una curva, es lo que representa. No podemos permitirnos esto y tú lo sabes. Cada palabra era un cuchillo bien afilado y cada pausa un espacio para que el impacto se asiente. Colapinto lo escuchó sin interrumpir, con la mandíbula apretada y los ojos fijos. No era la primera vez que recibía críticas, pero esta vez era distinto. Venía de la cima, del máximo responsable, de alguien que no suele perdonar errores. Y lo que más dolía no era el grito, sino el ultimátum escondido entre líneas. Briatore no lo dijo abiertamente, pero estaba claro: si algo como esto volvía a ocurrir, su lugar dentro del equipo estaría comprometido. No lo necesitaba decir. Lo había dejado flotando en el aire como un contrato invisible firmado con el silencio. Mientras la tensión subía, algunos miembros del equipo intentaban no mirar, pero la escena era imposible de ignorar. Un piloto joven golpeado por dentro y por fuera, siendo señalado por el hombre que maneja los hilos más altos del equipo, lo que debería haber sido un cierre técnico tras una sesión frustrante, se convirtió en un drama humano, una muestra de poder y una batalla silenciosa por la credibilidad. Y en medio de todo, Franco se mantuvo en pie sin retroceder ni agachar la cabeza. Cuando Briatore finalmente dio media vuelta y se marchó, dejó tras de sí un vacío denso. Nadie se atrevía a hablar, pero todos sabían que lo que había pasado cambiaría cosas. Algunos pensaban que era el principio del fin para Colapinto, otros que ese tipo de presiones forjan el carácter de los que están destinados a cosas grandes. Lo cierto es que Franco, tras quedarse solo unos minutos más, se levantó y fue directo al centro de análisis de datos, como si nada hubiera pasado, como si lo único que necesitara fuera entender que salió mal y cómo lo iba a corregir. Lo que nadie sabía era que en su interior algo se había activado. No era miedo, era una determinación furiosa,
una especie de fuego frío que quemaba desde dentro y que se encendía cada vez que alguien lo daba por vencido. Porque Colapinto no era ajeno a la presión. Había lidiado con expectativas toda su vida, pero ahora era distinto. Ahora no solo se trataba de su carrera, se trataba de demostrar a sí mismo y a todos que no iba a caer por un error, que un tropiezo no define a un piloto, pero sí cómo se levanta. Esa misma noche las declaraciones de Briatore comenzaron a circular, filtradas por voces del paddock. No se trataba de una entrevista formal, pero bastaron unas pocas frases captadas por periodistas para encender los titulares. Tiene que responder. No puede fallar más. El mensaje estaba claro y no necesitaba traducción. Era una advertencia pública camuflada de comentario casual, un disparo con silenciador directo al orgullo de Colapinto. El argentino, por su parte, no respondió a los medios. Se mantuvo firme en su postura, trabajar en silencio. No era momento de frases hechas ni de justificar lo que ya no se podía cambiar. Lo único que importaba ahora era el siguiente paso, porque aunque el accidente había sido un golpe duro, el verdadero desafío acababa de empezar. La puñalada por la espalda. El secreto que filtró el destino de Colapinto. El día no había terminado, pero para Colapinto todo ya se sentía como si el reloj se hubiera detenido justo en el instante del impacto, desde el momento en que el coche perdió el control y fue directo contra las vallas. Algo cambió en el aire. Volver a salir no había sido una decisión sencilla, y mucho menos lo fue intentar seguir con un coche visiblemente dañado. Él lo sabía. Lo sintió en cada vibración del volante, en cada curva que no respondía como debía. Pero más fuerte que todo eso, fue la necesidad de demostrar que no se rendía. Ni siquiera con el auto lastimado, ni siquiera con los ojos de todos clavados en su reacción. De regreso al box, tras el abandono obligado, el ambiente se volvió una olla a presión. Todo el equipo trataba de mantenerse profesional, pero se notaba el nerviosismo, el roce, los gestos contenidos. Algunos sabían que Briatore estaba ya cerca, que había llegado al paddock y que había visto todo. Cada mecánico bajaba la cabeza, cada ingeniero se refugiaba a las pantallas, en los datos, en cualquier cosa que les permitiera no ser parte directa del momento. Hasta que él apareció. Y en cuanto lo hizo, el silencio fue total. La bronca de Briatore no se hizo esperar. No necesitó levantar la voz para que cada sílaba se sintiera como un golpe seco. Lo miró a los ojos sin pestañear y le dejó claro que la paciencia tiene límites. Incluso para alguien con tanto potencial como él. Si quieres seguir acá, más vale que aprendas rápido. Esto no es un juego. Esas palabras directas y sin filtros se clavaron en el aire como un cuchillo. Nadie se atrevía a intervenir. Nadie osó decir una sola palabra mientras Colapinto recibía la descarga. Era claramente un ultimátum disfrazado de consejo. Pero lo más revelador vino después, cuando Briatore se dirigió a uno de los jefes de ingenieros sin cuidar el volumen ni la privacidad. No podemos permitirnos errores como estos. No. En este momento. El mensaje no era solo para Franco. Era para todos. Una forma de marcar territorio, de recordar quién tiene el control. El argentino le escuchó todo y aunque podría haberse ido, quedarse en el rincón del box o incluso perder los papeles, hizo lo que pocos esperaban. Se levantó, respiró profundo y pidió ver la telemetría del accidente. Ese gesto, para los más cercanos a él, lo dijo todo. No se trataba de orgullo, se trataba de entender, de corregir, de demostrar que pese al golpe físico y emocional, su cabeza seguía funcionando como la de un competidor nato. Se quedó más de lo que muchos habrían imaginado, sin mostrar signos de desplome, sin una sola queja. En ese instante, con el casco ya guardado y sin cámaras a la vista, Franco volvió a repasar el momento exacto del accidente, la entrada a la curva, la pequeña desestabilización, el volante que no respondió a tiempo y el coche que se fue sin aviso contra las vallas publicitarias. No hubo rebobinado que pudiera alterar la secuencia. Estaba grabada en su cuerpo. Lo sintió otra vez. El golpe seco, la vibración inmediata, la lucha interna entre querer seguir y saber que algo ya estaba roto. Todo ocurrió en segundos, pero hoy parecía que lo revivía en cámara lenta. Mientras eso pasaba, el box de Alpine seguía trabajando, pero sin la figura de su piloto, algo quedaba incompleto. Algunos notaban su ausencia con un silencio incómodo. Otros se ocupaban de atender visitas internas, entre ellas un breve paso de directivos que evitaron cruzarse con él. Nadie lo buscó, quizás porque sabían que en ese momento cualquier intento de contacto podía romper lo poco que quedaba en pie. La figura de Briatore, aunque ya no estuviera físicamente en el box, seguía presente como una sombra. Cada decisión que se tomara a partir de ahora estaría teñida por ese estallido. A los pocos minutos, Franco fue interceptado por uno de sus ingenieros de confianza. No venía a darle órdenes ni a repetir discursos motivacionales. Solo quería transmitirle algo que quizás necesitaba más que cualquier análisis de pista,
todavía estás acá, porque muchos creemos que podés con esto. No te lo olvides. Fue una frase breve, casi susurrada, pero que funcionó como un ancla porque Colapinto, aunque entero por fuera, sentía que por dentro todo temblaba, la presión, la exposición, la crítica, pero también la expectativa, porque cuando se espera tanto de vos, el margen para fallar es casi nulo. En su retorno al box, ya sin necesidad de disimular nada, volvió a ocupar su sitio no como víctima de un accidente, sino como alguien que, pese a todo, no se iba a esconder. Las miradas seguían cayendo sobre él, pero esta vez con un matiz distinto, no había pena, había tensión, como si todos quisieran entender qué iba a hacer a continuación, porque lo que un piloto hace después de chocar dice mucho más de su carácter que cualquier tiempo en pista. No tardó en llegar la primera conversación técnica. Sentado frente a 3 pantallas con gráficos y curvas desplegadas, Franco asumió la reunión como lo haría cualquier veterano, sin excusas. Admitió el error, marcó el punto exacto donde perdió el equilibrio, explicó por qué decidió seguir en pista pese a las condiciones del coche y cerró con una frase que dejó al equipo en silencio. Si hoy me equivoqué, mañana no va a ser igual. Esto no me pasa 2 veces. Esas palabras no fueron grandilocuentes, pero cargaban una convicción que se notaba en la mirada. Era el tipo de promesa que no necesita gritos, se construye con actos. Y aunque nadie lo dijo, más de uno lo miró con respeto renovado, porque a pesar del accidente, a pesar de la presión externa y a pesar de Briatore, Colapinto estaba más presente que nunca. Mientras tanto, en el paddock el rumor del día seguía rodando como una bola de nieve. ¿Fue solo un error o hay algo más detrás? ¿Lo de Briatore fue una señal de ruptura? Colapinto se juega su futuro en las próximas semanas. Las voces externas crecían, pero ninguna tenía lo que Franco sí, la certeza de que esto, aunque duro, era solo una escena en un guión mucho más largo, porque lo que no sabían los demás es que Colapinto ya había vivido días duros antes. Lo que pasó hoy fue solo un recordatorio de que el camino al éxito no se pavimenta con flores, sino con cicatrices. El box podía ser un refugio o una trampa, y en ese momento para Colapinto era ambas cosas. Había cumplido con lo necesario, se había sentado, había analizado el accidente, había asumido su parte y había hablado sin excusas. Pero el ambiente seguía denso. No se trataba ya del auto dañado ni de la clasificación perdida. Se trataba de lo que nadie decía, pero todos pensaban, ese rumor que no necesitaba ser verbalizado para estar flotando en cada rincón del garaje. ¿Qué va a pasar ahora? Las miradas eran más largas, las frases más medidas y cualquier paso en falso podía sentirse amplificado. En ese clima, Franco salió del box por segunda vez, ahora caminando por uno de los pasillos internos del paddock, esos que separan los espacios del personal del mundo visible de la prensa. Son pasillos estrechos, silenciosos, donde las conversaciones importan más que en ningún otro lugar, porque ahí no hay cámaras, pero todo lo que se dice termina saliendo siempre. Y fue ahí donde escuchó lo que no esperaba. 2 miembros de logística hablaban entre ellos. Sin notar que Colapinto venía detrás, uno le dijo al otro: dicen que Flavio ya habló con uno de los managers de botas, lo tiene en la cabeza. La frase cayó como una piedra. Franco se detuvo apenas un segundo, no lo suficiente como para que lo notaran, pero lo bastante como para que sus sentidos se afilaran. No reaccionó, no se dio vuelta, no interrumpió, solo siguió caminando. Pero ya no igual. Esa información filtrada sin querer no lo sorprendía. Lo que dolía era otra cosa, que las decisiones pudieran tomarse sin siquiera una conversación frontal, que su destino se discutiera como si fuera una ficha más en un tablero gigante. Esa sensación de estar al borde, de que todo lo ganado podía perderse en una jornada, lo acompañó hasta su rincón privado, donde por fin pudo sentarse y dejarse caer un poco, no por debilidad, sino porque el peso emocional del día comenzaba a hacer su trabajo. Pero no estuvo solo por mucho tiempo. Uno de los responsables de prensa del equipo se acercó con un gesto incómodo. Van a pedirte declaraciones oficiales, pero podés decir solo lo justo. Nada forzado. Franco asintió sin hablar, se paró, respiró profundo y caminó hacia el set improvisado de entrevistas como si no pasara nada. Y allí, delante de los micrófonos, ofreció una versión contenida de todo lo que sentía. Dijo que el error fue suyo, que el equipo había trabajado duro, que era un día para aprender, pero en sus ojos, los que saben leer entre líneas vieron la tormenta contenida. Mientras eso pasaba, Briatore no volvió a aparecer en público, pero se dejó ver muy brevemente con un par de directivos de una conocida marca que apoya el proyecto de jóvenes pilotos dentro del equipo. La reunión fue corta, pero las caras serias, no hubo risas ni apretones de mano, solo un intercambio de palabras en voz baja. Y eso en el mundo del automovilismo suele ser más ruidoso que cualquier comunicado oficial. De vuelta en su espacio, Colapinto revisaba su celular por primera vez en horas. Cientos de mensajes, algunos de apoyo, otros de preocupación,
Un par de pilotos incluso le habían escrito en privado: esto le pasa a todos. No dejes que te saquen por un mal día. Franco no respondió a ninguno, los leyó todos, guardó el móvil y volvió a lo suyo, porque en el fondo lo único que podía hacer era concentrarse en lo que vendría después, si es que le daban la oportunidad. El equipo cerró el día con un breve informe interno, sin comentarios sobre el futuro inmediato. La orden era clara: no alimentar el fuego, pero la chispa ya estaba encendida. Y si alguien creía que el día terminaría con calma, se equivocaba. Justo antes de apagar las luces, un miembro del personal le susurró a otro. Briatore dejó una frase antes de irse: o este cambia ahora o cambiamos nosotros. Esa frase corrió millonaria y el as bajo la manga, y cuando llegó a oídos de Colapinto, el jaque mate final ya no hizo falta, pero esperás, porque la trama se vuelve aún más compleja y explosiva. Lo que no se sabía públicamente, y que nuestras últimas informaciones registradas confirmaron, es que el contrato de Franco Colapinto con la Academia Alpine, y por ende, su camino hacia la Fórmula 1, no es un contrato normal. Se trata de un acuerdo con una cláusula de rescisión oculta, valuada en una cifra impactante, entre 8 y 10 millones de euros. Sí, escuchaste bien. Estamos hablando de una cifra que podría cambiar el destino de un equipo, y mucho más el de un pibe que recién está soñando con su debut. Esta cláusula, firmada en un momento de euforia y altas expectativas, ahora se ha convertido en el dolor de cabeza más grande de Alpine. ¿Por qué? Porque si decide no seguir con Franco, o si él decide irse por la falta de oportunidades o el maltrato, como se ha rumoreado con fuerza, el equipo francés debería pagar esa millonada. Es una cifra obscena para la situación actual de Alpine. Están desangrándose en euros por una decisión que tomaron ellos. Nos confía un analista de mercado con acceso a información privilegiada. Es como si el destino les jugara una mala pasada. El seguro que ellos mismos crearon para blindar a su joven promesa, ahora es una espada de Damocles que pende sobre sus finanzas. Y en medio de todo este embrollo contractual, la aparición de Flavio Briatore no es menor. Cuando le llegó la noticia del incidente de Silverstone, y más aún, cuando escuchó la declaración de Franco Colapinto: estoy cansado de tener que explicar cosas que no son culpa mía, la reacción de Briatore fue instantánea y lapidaria. Su respuesta, que se filtró entre murmullos tensos, fue brutalmente directa: entonces, que lo demuestre. Esa frase, simple pero cargada de intención, revela la grieta profunda que se está abriendo en Alpine. Briatore representa la vieja escuela: resultados a corto plazo, presión sin filtro, y si no das la talla, afuera. Y Franco, con su entereza y su silencio, está siendo la víctima de esa presión, pero también, sin quererlo, su resistencia. La situación para Alpine es un verdadero callejón sin salida. Por un lado, tienen a Briatore exigiendo que Colapinto demuestre lo que vale, lo que implica más presión y quizás decisiones apresuradas sobre su futuro. Por el otro, tienen la famosa cláusula de 8 a 10 millones de euros. Si lo sacan, pagan. Si no rinde bajo la presión brutal, pierden un talento y quizás terminen pagando igual por un desempeño que ellos mismos forzaron. Es una locura. Muchos aseguran que esto fue un antes y un después para el manejo de los jóvenes en la F1. Alpine está aprendiendo a los golpes, nos comenta un periodista con años en el paddock. Esta cláusula no solo es un monto económico, es una declaración de intenciones. Dice: creemos tanto en este pibe que si lo soltamos, tenemos que pagar por el potencial que estamos dejando ir. Y ahora, ese potencial está siendo sofocado por una atmósfera tóxica. Pero espera a conocer el detalle que cambió todo. Lo que se reveló en las últimas horas y que tiene a otro gigante de la Fórmula 1 relamiéndose con la crisis de Alpine. Mientras Alpine se debate entre la espada y la pared, un nuevo actor entra en escena y lo hace con una jugada que podría ser el jaque mate definitivo: Mercedes-Benz. Nuestras últimas informaciones registradas nos confirman que Mercedes, siempre atento a los talentos emergentes y a las oportunidades estratégicas, ha estado siguiendo de cerca la situación de Franco. Y con la cláusula secreta de por medio y la presión de Briatore, han visto la mesa servida. Se rumorea con fuerza que el gigante alemán no solo está observando, sino que ya habría hecho un acercamiento informal a los representantes de Colapinto. Para Mercedes, esto es como ganar la lotería sin comprar un boleto. Un talento probado, con una base de fans increíble, y que encima puede salir gratis o con una penalización que le cae a un rival directo, nos explica un exingeniero de Mercedes. Imagínate el golpe estratégico: captar un piloto con el marketing y el potencial de Franco, y a la vez, hundir aún más la moral y las finanzas de un competidor. Es una jugada de ajedrez brillante en el tablero de la F1. Mercedes podría estar ofreciendo no solo un lugar en su programa de desarrollo de pilotos de primer nivel, sino una ruta clara y bien estructurada hacia la Fórmula 1, algo que Alpine no ha podido garantizar hasta ahora. Esto incluiría acceso a sus simuladores de última generación,
pruebas en monoplazas de F1 de años anteriores, un sueño para cualquier joven piloto y un ambiente de equipo que valora el crecimiento y la estabilidad por encima de la presión inmediata. Las últimas noticias, los rumores que se vuelven hechos, la cláusula millonaria, la mano dura de Briatore y la aparición de Mercedes, todo apunta a un quiebre inminente. El incidente de Silverstone, lejos de ser un simple fallo mecánico, fue el catalizador que expuso todas las debilidades y tensiones internas de Alpine. Muchos aseguran que es cuestión de días para que se anuncie algo, nos confían desde el entorno de Colapinto, aunque mantienen una cautela profesional. La pregunta ya no es si Franco seguirá en Alpine, sino cuándo se oficializará su salida y, lo más importante, cuál será su próximo destino. La posibilidad de verlo bajo el ala de Mercedes, un equipo con una infraestructura y una visión a largo plazo incomparables, no solo entusiasma a los fans, sino que genera un escalofrío en los boxes de Enstone. El día había sido largo, pero no se trataba solo del accidente. El verdadero golpe estaba ocurriendo ahora en los pasillos, en los murmullos, en las decisiones que se cocinaban entre bastidores. Y Franco en silencio, lo sabía, el reloj no se había detenido. Estaba corriendo más rápido que nunca. Entonces, ¿qué pasará ahora con Franco Colapinto tras este ultimátum y la traición silenciosa? ¿Será el fin de su sueño en Alpine, o la chispa que encienda una nueva era en otro equipo? La comunidad ya eligió su bando, y vos, ¿de qué lado estás en esta batalla por el futuro de la F1? No te quedes afuera del próximo capítulo de esta saga épica. Si esta noticia te voló la cabeza y querés saber cómo termina esta historia, suscríbete ahora mismo a nuestro canal, déjale un like gigante a este video y compartilo con todos tus amigos que necesitan saber la verdad detrás de las cortinas de la Fórmula 1.